yo siempre vuelvo a releer y he escuchado por ahora que algunos de ustedes también vuelven a leer. Y yo dije, me pasé algo que es como un tesoro en esta parte y solo lo leí y no comenté, ni comentamos, ni recibí así como alguna observación. Entonces decidí regresar un poquito para atrás en el capítulo uno porque ya había llegado hasta el capítulo 2 pero en el capítulo uno si se recuerdan, están el nombre de esas ciudades, de las ciudades que quedaban cerca en la parte de Judá. Y yo les decía, y aprendimos la vez pasada, que el profeta usa una gran cantidad de juegos de palabras. Entonces, si no se entiende algunas cosas, y yo aun cuando lo leí, se podría verse hasta así como un poco sin sentido lo que dice. Estoy refiriéndome a los versículos del 1 10 donde empieza a mencionar muchos pueblos. Y pensaba y le oraba al Señor y le preguntaba, le digo, Señor, yo solo pasé así como por encimita, pero quise profundizar un poquito más, aunque sea volvernos para atrás un poquito. Entonces, para ver realmente el juego de palabras que usa el autor, necesitamos el, la traducción del nombre de cada pueblo. Y ahí vamos a entender un poco más lo que el autor escribe. En esta versión que tengo de la nueva versión internacional, salen los nombres de cada pueblo abajo. Y eso nos ayuda, me imagino, en algunas Biblias de estudio está, en otras no, pero eso nos ayuda a comprender la gente de aquel tiempo y en el idioma original entendía exactamente, pero si yo vengo y solamente no le digas a Gad ni lloréis mucho y después revueltas en el polvo de Bet Leafra, no tiene tanto sentido como sabiendo el significado de los nombres de cada pueblo. Y entonces es lo que quise hacer aquí. Y aquí está el juego de palabras que usa el autor en esa profecía contra ciertas ciudades de Judá, le puse. Y su relación con cada palabra dada a cada una de ellas, con cada profecía que se dio. Lo que acabo de leer es el versículo 10 donde dice Gad. Aquí también utilicé porque fue un poquito más claro en la nueva versión internacional, donde dice, no lo anuncien en Gad, no se encuentren en llanto, y después, revuélquense de dolor en el polvo de Bet Leafra. Es el mismo capítulo, versículo 10 pero en otra versión. Entonces aquí vemos que Gad recuerda el sonido de la palabra hebrea decir. Entonces, lo que el profeta está diciendo aquí, no lo anuncien en Gad. Quiere decir, no lo anuncien en decir, en donde se dicen esas cosas, no digan nada. Es como ya no se va a decir más lo que están hablando. No lo anuncien allí. Entonces, hace un juego de palabras que obviamente nosotros en español no lo tenemos, pero es como que dijeran, no le anuncien al anuncio, al que anuncia, no le anuncien al que anuncia. Así podría quedar realmente con el nombre de esa ciudad. Ahora, en la segunda parte del versículo 10 dice, y lo vamos a leer siempre en la Reina Valera acá, revuélcate en el polvo de Bet Leafra. Entonces, aquí podemos ver que Bet Leafra significa casa del polvo, del polvo. Entonces, al final dice, esto acá tomé nueva versión internacional, si miran alguna diferencia. Revuélquense de dolor en el polvo de la casa del polvo. Está haciendo un juego de palabras. Lo que escuchaban en ese tiempo entendían
exactamente lo que querían decir. Revuélquense de dolor en el polvo, en esa casa, en la casa del polvo, utilizando el nombre de la ciudad. Ahora, en el versículo 11 está la ciudad de Zafir, que significa belleza. Y a Zafir lo que le dice, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. O sea, ya no va a tener belleza, sino que va desnudos, con vergüenza, como dice la Reina Valera, o humillados, como dice la nueva versión internacional. Esa belleza, eso de que tenían de qué ufanarse, ya no va a estar, van a estar humillados. También esta palabra tiene que ver con deshonra. Entonces, los moradores de Zafir, de la belleza, ahora van a estar deshonrados. Eso es lo que el profeta no se atrevieron a salir. O sea, él está haciendo un juego de palabras. Quizás nosotros si lo leemos solo así como lo leí yo la vez anterior, no lo puedo decir que es un juego de usando las palabras para dar la profecía, el significado de cada una. Y por eso en algunos más, él dice, se retuercen esperando el bien los habitantes de la angustia. De esa manera hace como un juego de palabras, como les decimos, se retuercen esperando el bien, pero están en angustia. Eso les está diciendo a cada una de las ciudades. Yo hablaba con una compañera y le digo, no, yo estudiando esto, yo me maravillo cómo no hay contradicciones, no hay cada vez que uno se pone a estudiar un poco más bien es como, uy, qué increíble cómo pudieron escribir todo esto, cómo se pudo escribir así, como un hombre agricultor, pero con el Espíritu de Dios pudo hablar esas cosas. Después en el versículo 13 estoy intercambiando entre la Reina Valera y la nueva versión internacional porque aquella da más juego con las palabras. Está donde dice la quis. La quis suena como la palabra que significa corceles. La Reina Valera lo pone bestias veloces. En la nueva versión internacional sí ponen corceles. Y dice, está en el versículo 12. Se retuercen esperando el bien no, esto es en el Marot. Habitantes de la Quis, enganchenle el carro los corceles. O sea, habitantes del lugar que suena como corceles, enganchen al carro sus corceles. Eso es lo que les está diciendo el profeta. Por medio de los nombres de estas ciudades les está diciendo lo que va a pasar. Si se fijan, no pidan apoyo a sus vecinos, no los van a apoyar. Van a estar esperando el bien en medio del mal que el Señor ha enviado, de la angustia que tienen, pero no van a poder salir. Y como también les dicen, en el carro los corceles, con ustedes comenzó el pecado de la hija de Dios, en ustedes se hallaron los delitos de Israel. O sea, pueden huir, pero el pecado ya está en ellos. El pecado lo va a hacer sentir ese deseo de huir. Y tenemos otra. Por eso no quise irme tan así, porque
hubiera quedado como un gran pedazo ahí, como no entendemos bien esto, que es el 14, que significa Moreset Gad, que significa posesiones. Y entonces el profeta le dice, vosotros daréis dones a Moreset Gad. Eso es en la Reina Valera y en la Nueva Internacional. Por tanto, despídanse de Moreset Gad. Aquí queda como más claro, porque si lo traducimos la palabra con el nombre, va a decir, por tanto, despídanse de las posesiones. Pueden salir, pero tienen que despedirse de todas de sus posesiones. Después está la siguiente ciudad que es Aksib, que significa destrucción o una cosa engañosa. ¿Y qué es lo que le dice ahí? Que sus edificios son una trampa para los reyes de Israel. Es una cosa engañosa, es algo que lo va a destruir. Por eso dice, las casas de Aksib, las casas del engaño, de las cosas engañosas, serán para engaño de los reyes de Israel. Se repite la palabra. Estos son los juegos de palabras de los que les mencionaba antes. Y después, en el versículo 15, está la ciudad de Maresá. Suena como la palabra que significa conquistador. Y entonces, ¿qué es lo que les dice el profeta? Aún os traerá nuevo poseedor o moradores de Maresá. Eso lo dice en la Reina Valera. Ahora les voy a leer en la nueva versión internacional. Por tanto, despídanse de, o no, este es el 15. Mis disculpas, que a veces yo me pierdo en las dos Biblias. Habitantes de Maresá, o sea, habitantes del conquistador, yo enviaré contra ustedes un conquistador. Todo esto tiene un sentido que tiene que ver con las palabras que está usando el profeta. Adulán significa refugio, retiro. Ahí es donde fue David cuando se estaba escondiendo, si se acuerdan de la cueva de Adulán. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Y hasta Adulán irá a parar la flor y nata de Israel. Voy a leerlo en Reina Valera. Dice, la flor de Israel huirá hasta Adulán, hasta el retiro, hasta el refugio. Ellos van a salir huyendo. Estas son los nombres de las ciudades. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna observación, hay algún comentario de alguien, o les pareció interesante, o si era necesario que se explicara, no era necesario, no sé si tienen alguna observación. Adelante. Bendiciones, hermana. Ahí Bendiciones. en el versículo 13 que habla de los moradores de Laquis, este Ujú, Laquis era el lugar donde estaban los filisteos, ujú, ¿verdad? Por eso es que dice ujú. que ellos no podían, pues, pedir ayuda ahí realmente, porque Laquis dice que era corceles y bestias veloces, porque los de Laquis siempre, los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Ajá, Amén, hermana. ok, y sí voy a buscar porque me parece que todas eran ciudades de Judá, pero voy a buscar en el mapa ahí para ver, sí, pero sí también era, salgan, alisten sus corteles, salgan de ahí, no pueden estar ahí. Sí, ¿alguien más tiene alguna observación sobre esto, sobre lo que la Biblia nos puede decir en todo esto? Porque a ustedes les motivo a que pongan junto todo lo que va diciendo aquí. Está hablando de destrucción, está hablando de un conquistador que le va a enviar, está hablando de que van a perder las posesiones, está hablando que tienen que huir, está hablando que aún la flor innata, dice, o sea, la flor,
los que están por encima, las autoridades, todas van a tener que salir a buscar refugio. Ellos les está diciendo, tienen que salir a buscar refugio, porque no va a quedar nada. Entonces es interesante ver este juego de palabras que usa una persona que el Señor ha enviado para darles el mensaje. Y realmente de aquí, pues ya pasaría al capítulo 3, que es donde están donde habla específicamente de ciertos pecados. Y este es todo el capítulo 3. Y primero habla de la injusticia y la opresión. ¿Y a quiénes está hablándoles? A los gobernantes corruptos. O sea, esto de gobernantes corruptos no es algo que viene ahorita, ¿verdad? Sino que lo hemos tenido, parece que es parte de la naturaleza humana una vez que tiene poder. ¿Por qué digo que está hablando a los gobernantes? Porque en el versículo 3:1 dice, príncipes de Jacob, o sea, los principales, los que estaban a la cabeza, los jefes de la casa de Israel. Está hablando de los gobernantes. A ellos les está diciendo, no concierne a vosotros saber lo que es justo. Y esto a mí, desde la vez pasada con Jonás, estoy viendo estas preguntas. Yo digo, si están ahí, es porque es necesario que nos las hagamos a nosotros mismos. Porque les dice, no concierne a vosotros saber lo que es justo. Esa puede ser una pregunta buena para que me la haga yo. Realmente me concierne a mí saber lo que es justo. Por algo está en esa forma. Y aquí hay algo que yo le he oído citar muchas veces cuando están predicando, pero a veces no está en este contexto exactamente. Después de la pregunta viene la respuesta. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amás lo malo. Ahí les está diciendo, se apartaron completamente de lo que debían hacer, se apartaron del pacto, se apartaron de la ley del Señor, se apartaron de todo lo que tenían que haber hecho. Y usa una expresión terrible que yo digo, que les quitáis su pelo y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo. Es gobernantes que les quitan a los pobres para hacerse más ricos. Yo decía, ¿cómo se repite la historia, verdad? ¿Cómo empieza? Y ahí esa gente, yo decía, ¿cómo es posible? Este señor estaba viendo una información de Elon Musk, de ese que regresó un cohete, volvió a quedar en el mismo lugar, ya no se desperdicia y todo, pero después yo ni siquiera me puedo imaginar la cantidad de dinero que tiene ese hombre. Y realmente, ¿cómo es que todo está concentrado ahí? Está concentrado ahí porque hay muchos lados en los que no hay. Ha sido quitado de otros lados, los que están en posiciones de poder. Dice que le desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y les rompéis como el caldero y como carne en olla. O sea, los tratan tan mal que los están completamente dejando en los huesos. Y eso puede ser inclusive sinónimo de que están quedando, que es una hambruna, están con nada, sin nada que comer. Y yo decía, ¿cómo es posible? Pero realmente aquí en nuestro país eso ocurre. Yo he estado en Choluteca cuando han habido esas sequías y esta gente solo casi de las raíces son las que le quedan porque tienen ahí sembrada yuca o papa o algo y eso es lo único que sacan y la tierra seca completamente. Y
en vez de enviar la ayuda a veces tarda en llegar y esta gente no puede esperar, necesitan ayuda. Y después de hablar de los gobernantes corruptos, va a hablar de los falsos profetas, del 6 al 7. Ahí dice, acusa que hacen errar al pueblo. Dicen que va a haber paz, están hablando palabra mentirosa porque el verdadero profeta de Dios está diciendo que viene guerra de Babilonia, de los asirios. Y él habla de estos falsos profetas y me llama mucho la atención que los pone al mismo nivel que los adivinos. Si nos vamos al versículo 3:7, dice, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Están en una misma categoría y ellos todos cerrarán sus labios. O sea, el Señor va a tomar cuentas de los falsos profetas y adivinos. Los está poniendo en una misma categoría. Hay que tener mucho cuidado con, al decirse profeta o que está dando palabra del Señor, el profeta verdadero viene a continuación. Y sabe qué es lo que yo leía esto y decía, qué convicción la de este hombre. Porque después de hablar de que el Señor va a cerrar la boca de los falsos profetas y de los adivinos, entonces viene Miqueas y él dice que es profeta, pero profeta verdadero. Y él usa esta definición en el 8. Mas yo, dice, estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Un profeta verdadero de Dios va a estar completamente seguro de lo que está hablando y no solamente de lo que habla, sino que va a estar lleno de poder. ¿Dónde encontramos eso? En el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo nos dará poder. El profeta estaba completamente seguro de que Dios lo había mandado. ¿Cómo puedes? Yo digo, es la única manera en que se fuera a parar ahí, enfrente del rey, enfrente de los que podían mandarlo a matar, lo podían mandar a la cárcel, lo podían mandar a linchar, tantas cosas que les hacían en ese tiempo. Y un verdadero profeta tiene la certeza de que Dios lo ha mandado. También lo voy a leer aquí en la nueva versión internacional que dice, yo, en cambio, primero da toda la definición y después dice, yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Esa seguridad, eso solo viene de tener una relación íntima con Dios, de estar con Él, de leer su palabra, de buscarle a Él. Este hombre se movió realmente porque él sabía que Dios lo había enviado. No había nada de duda en él. Y después de esto empieza a hacer un compendio de todos los pecados de los líderes. Otra vez vuelve a hablar de lo que es el gobierno corrupto. Y aquí habla de diferentes cosas. Voy a tratar de no leerlo todo, sino que sacar algunas cosas, porque habla de personas que están en autoridad, jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abominan el juicio, dice, y pervierten el derecho. O sea, lo retuercen a su conveniencia. Edificar esa nación con sangre y a Jerusalén con injusticia. Habla de cohecho, habla de sacerdotes que enseñan por precio, o sea, personas que se supone que están dentro del Señor, que son ministros, que sirven, pero
enseñan por un precio y los profetas no se quedan atrás. Los profetas adivinan por dinero. Y yo cuando leía esto me acordaba del pastor que hablaba, hay artistas que si no se les paga lo que dice, tampoco no van a cantar, no cantan. Entonces ahora creo que pues, increíblemente tendríamos que agregar hasta los salmistas. Lo hacen por dinero. Eso no es así. Y eso es lo que el Señor está reprochando y sabe lo que es peor, que les dice, no está Jehová entre, se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros. Quiere decir que estaban usando el nombre del Señor. Ellos estaban mintiendo, estaban diciendo que la presencia de Dios estaba con ellos, cuando en realidad la presencia de Dios no estaba en un lugar en que están haciendo injusticia. Entonces dice a causa de vosotros el montón de ruinas. Voy a pedir que lo lean despacito. Porque ahí va diciendo uno, porque todos la hacen. Entonces,
gobierno, el gobierno